Muy buenas tardes, queridos amigos. Vamos a iniciar este programa dedicado a ti. El tema de hoy es los mitos después del trasplante de riñón. Mitos después del trasplante de riñón. Vamos a hablar sobre la dieta, el tiempo de aislamiento de un paciente que está recién trasplantado. Antes de iniciar este tema que son mitos después del trasplante de riñón, quiero agradecer a mi estimado Raimundo Leiva, que hace posible todas estas transmisiones a través de todas estas plataformas y de todos los videos que nos ayudan a poder darnos a entender con todos ustedes. Y también quiero agradecer a todo el equipo, el doctor César González, Stephanie Gaspar, que está 24/7, a mi estimada y querida hermana Flor Argelia González, Jonathan Ruiz, y a todos los equipos clínico y quirúrgico que hacen posible cambiar la historia natural de la enfermedad de todos los pacientes trasplantados. El tema de hoy, mitos después del trasplante de riñón. Estamos muy contentos porque este fin de semana hicimos 2 trasplantes, sábado y domingo, y a bendito Dios, todo muy bien, éxito tras éxito de los pacientes que se han trasplantado, ya prácticamente dados de alta del hospital, ya lo estamos recibiendo aquí en la consulta para darle el seguimiento, muy contentos con esta evolución satisfactoria de nuestros pacientes trasplantados. Así que hoy vamos a hablar de ese tema. Les pido que nos ayuden a compartir toda esta información a través de todas estas plataformas para que más personas estén enterados de estos mitos, cómo se resuelven a través de esta información científica que va dedicada para ti y para toda tu familia. Bueno, vamos a hablar de los principales mitos. ¿Cuáles son las principales dudas que nos llegan al consultorio de los pacientes recién trasplantados? Uno de ellos es: doctor, ¿qué alimentos tengo que consumir después de mi recién trasplante de riñón? Bueno, uno de ellos, la duda es, mi estimado Raimundo, es que si pueden comer carne de puerco o no. Entonces, ahí vamos a desmitificar todo esto, falta de información que existe, porque muchos de las informaciones que por pasillos o por la calle se comentan es que no deben de comer la carne de puerco porque pues está prohibida en pacientes recién trasplantados. Obviamente las indicaciones y las recomendaciones de los médicos que nos encargamos de los trasplantes de órganos es: los alimentos siempre deben de estar bien, las verduras bien cocidas número 1, y las frutas deben de estar bien desinfectadas para evitar infecciones, porque la inmunosupresión, que son los medicamentos que están evitando el rechazo de los órganos trasplantados recientemente, pues hacen que puedan tener más una infección más por microorganismos oportunistas. Así que bien desinfectadas, bien cocidas las verduras, los alimentos también. Y lo que no está recomendado en un paciente recién trasplantado son los alimentos crudos, así como el sushi y todos los alimentos como los mariscos crudos de concha también están prohibidos porque tienen muchas bacterias, y esta inmunosupresión en los primeros días, en las primeras semanas, en los primeros 3 meses, la dosis está muy alta. Conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo la dosis de inmunosupresión, pero es por eso que nosotros recomendamos no consumir alimentos crudos recién trasplantados de riñón, y sobre todo también no consumir los alimentos de la calle, y porque muchos de los pacientes recién trasplantados van y celebran su trasplante, su éxito trasplante en una de las comidas en la calle, y ahí es donde se pueden infectar, y ya nos han llegado pacientes con infecciones gastrointestinales, con deshidratación por diarrea, por vómito, y que comprometen la función de su riñón recién trasplantado, y eso está contraindicado. Por eso esta recomendación de no comer en la calle es importante. Pero una de las preguntas que reiteradamente nos hacen es: ¿puedo comer carne de puerco? Y la respuesta en un paciente recién trasplantado: sí, siempre y cuando la carne de puerco sea de lomo o de pierna. Que no sea carne de puerco con mucha grasa, que no sean chicharrones, que no sea colita de puerco, ¿verdad, mi estimado Raimundo? Porque eso sí nos puede comprometer la salud del paciente recién trasplantado. Los chicharrones y todo este tema, pues hay que recordar que los pacientes están consumiendo prednisona a una dosis alta, aumentan los carbohidratos, aumentan la glucosa, y esto también puede aumentar el peso y puede favorecer que nos complique la situación de los colesterol y los triglicéridos, por la simple razón que la prednisona está a dosis muy alta. Por sí sola ya aumenta el colesterol y triglicéridos, pero si le aumentamos
alimentos ricos en grasa, pues va a incrementar en forma exponencial esta situación del colesterol y triglicéridos. Pero la carne de puerco, siempre y cuando sea bien cocida, que bien el aseo y la higiene de la carne de puerco, es una carne magra, es una carne blanca, que sí está permitida, obviamente no todos los días, tal vez 2 veces por semana o 1 vez por semana, una porción pues pequeña. Sí, incluso se compara con la carne, es mejor que la carne blanca de pollo, porque es carne magra, sin grasa, que sea de lomo, sí está permitido. ¿Por qué debe ser bien cocida? Porque pues hay que recordar que también estos animalitos, los puerquitos, los cerdos, pues se contaminan con cisticercos. Es una de las enfermedades que padecen constantemente y que se puede transmitir al ser humano a través de la carne que no se cose bien, que no está bien el servicio del aseo, de la higiene de la carne, y estos cisticercos van y se pueden depositar o llegar hasta el sistema nervioso central y llamarse así la cisticercosis, que después vamos a hablar, si quieren, de este tema, que también es más que nada neurológico o de infectología, pero también lo podemos abordar porque se han presentado cisticercos en pacientes trasplantados por no tener un buen cocimiento de la carne. Pero también, igual, si no coces bien la carne de pollo, mi estimado Raimundo, pues te puedes enfermar, o de pavo o de pescado. O sea, el asunto es cocer bien los alimentos y desinfectar bien las verduras, las frutas, para poder evitar infecciones por microorganismos oportunistas. Este es uno de los temas, uno de los mitos que es constante y está catalogada o como prohibida la carne de puerco, y no es así. Puede comer un paciente trasplantado siempre y cuando cumpla estas características de higiene, de cocimiento, para poder proporcionar proteínas, que ya el paciente ya se está recuperando de su cirugía, para que ayude a la cicatrización, para que ayude a su recuperación orgánica. Así que sí está permitido la carne de puerco, no le tengan miedo, pero cumplan con esos requisitos. Número 2, mi estimado Raimundo. Antes me hidrato, porque hay que hidratarse muy bien en esta temporada de calor. Otra de las preguntas es: doctor, ¿puedo tomar 3 o 4 litros de agua al día? También no podemos ser tan exagerados, más de 3 litros y medio o 4, si no haces ejercicio, si no estás sudando. Hay que recordar que está recién trasplantado. También sobrehidratarnos no es bueno. En un paciente recién trasplantado, 2 litros a 2 litros y medio, siempre y cuando los balances, eso quiere decir la cantidad de orina al día, no lo permitan, según el peso también. Esos, hay que recordar, los pacientes recién trasplantados, vamos a estar cuantificando su peso todos los días, vamos a estar cuantificando la cantidad de líquidos que está tomando y la cantidad de orina que está orinando en 24 horas, para nosotros ir individualizando a cada paciente cuánto líquido debe de estar ingiriendo al día. Pero tampoco está permitido, está recomendado estar tomando de 3 litros a 4 litros. Ese mito de estar tomando mucha agua para que funcionen mal los riñones, también no hay que hacerlo. La realidad es, según el paciente, según el peso, según la función renal, lo vamos a individualizar. Pero en general, con 2 litros y medio es suficiente. Entre más agua, puedes hacer que el riñón empiece a trabajar de más, y eso no es bueno a largo tiempo. Bueno, este es otro mito. Y el otro, mi estimado Raimundo: ¿cuánto tiempo tiene que estar en aislamiento el paciente recién trasplantado? Muchos dicen, no, 6 meses tiene que estar de aislamiento. Bueno, eso era antes incluso, mi estimada Flor Argelia González, pues el paciente lo teníamos, hay reportes que se tenían hasta 6 meses a 1 año en aislamiento. En su tiempo de estancia hospitalaria prácticamente era casi 1 mes, y antes pues no se permitía movilizarse de la cama después del trasplante de riñón hasta la semana. Obviamente todo esto ha cambiado conforme va aumentando la experiencia en los trasplantes. Recordemos que el tema de los trasplantes de riñón tiene de 1980 en adelante el boom de los trasplantes, porque se descubrió en esa fecha los medicamentos inmunosupresores que evitan el rechazo, y por eso se ha ido en forma progresiva aumentando la experiencia en la evolución de los pacientes trasplantados. Y lo que antes estaba recomendado, hoy día ya no, porque esto cambia constantemente. Y antes el paciente no se movilizaba
porque no sabían, no había experiencia, vamos, en los pacientes si se tenía que movilizar pronto o no. Y conforme se fueron haciendo más trasplantes y miraron que si se movilizaran más rápido será mejor, pues sí, efectivamente, entre más movilidad tenga después de su trasplante, más se recupera, menos constipación, menos trombosis que puede surgir. Trombosis son coágulos en las venas que pueden llegar hasta el riñón trasplantado, hasta los pulmones, al corazón y ocasionar un infarto. Neumonías por tanto tiempo estar acostado les disminuye esas posibilidades, riesgos a un paciente que se moviliza rápido a las 24 horas después de su trasplante. Entre más rápido, mejor evolución tienen. Tanto así que hoy en día podemos egresar a un paciente recién trasplantado a los 4 días o 5 días, cuando antes era un mes en el hospital, tenerlos ahí hospitalizados. Pero hoy en día ha cambiado todo. En conclusión, el aislamiento que va a tener un paciente trasplantado se recomienda que sean 3 meses, cuando máximo, pero puede estar en su habitación, convivir con la familia, comer con la familia, con el núcleo familiar. Lo que sí no está permitido es que estén constantemente llegando visitas y visitas a saludarlo y a felicitarlo porque ya está recién trasplantado, porque todas estas visitas pueden traer infecciones y este paciente con inmunosupresión baja puede pescarlas y esto sí puede complicar la situación. Por eso el núcleo familiar sí puede convivir con el núcleo familiar, no hay ningún inconveniente, pero sí el aislamiento es no nada más como antes. También se recomendaba que era aislado en un cuarto, que no podía salir del cuarto y que le llevaban el alimento ahí por la puerta como si estuviera preso. Eso ya no, el paciente puede salir y convivir en el comedor, en la sala y pues estar en toda la casa con el núcleo familiar, no nada más encerrado en su cuarto. Eso ya es un mito. Entonces 3 meses es lo recomendado. En pacientes en que se trasplantan en temporada de invierno, pues hay que recordar que existen más posibilidades de infecciones por influenza, por resfriados y demás. Hay que tener ese aislamiento, pero más precaución. Si pueden salir después de los 3 meses de su núcleo familiar, pero con las medidas higiénicas que debe de existir, como lo que acaba de pasar con la pandemia, su cubrebocas, su gel antibacterial, y eso va a evitar que haya infecciones. En pacientes que se trasplantan en temporada de calor, a los 2 meses tal vez ya podemos quitar ese aislamiento porque ya se recuperan y menos riesgo de infección, pero hay que estar muy cuidadosos con las higienes de los alimentos porque estos alimentos se pueden echar a perder y a infectar y ocasionar infecciones gastrointestinales. Por eso hay que individualizar al paciente, hay que darle un seguimiento constante con su médico de trasplantes y todo el equipo de trasplantes para poder así asegurar un bienestar, una salud de su riñón y en forma general. Entonces son los mitos más constantes que había: el aislamiento que eran 6 meses, el alimento, que si puede comer carne de puerco o no, que si puede tomar cerveza. Bueno, está prohibida la cerveza en los primeros 3 meses, después del año veremos si se puede tomar o no cerveza. ¿Por qué? Por la levadura que existe. La levadura puede ocasionar también complicaciones, colesterol, triglicéridos, y esto puede hacer que tenga más problemas en el futuro. Hay que recordar que después de los 3 meses de trasplante, el paciente con los medicamentos puede aumentar el apetito, aumentar de peso, y esto nos puede complicar con una hipertensión, con diabetes, y esto hace que también haya hiperfiltración renal del nuevo riñón trasplantado, y esto coloquialmente, para darme a entender, es que se cansan más los nefronas, los filtros que se encargan de funcionar el riñón, por la obesidad, por la hipertensión, y por lo tanto la sobrevida de ese injerto, de ese riñón trasplantado, puede disminuir. Vamos por el último mito, ya para concluir esta charla. ¿Cuándo es recomendado o no, o están prohibidas? Más que nada llegan el doctor. Yo leí por ahí y supe que estaba prohibido tener relaciones sexuales inmediatamente del trasplante. Bueno, vamos, así como prohibida no están, pero lo recomendable es después de los 3 meses de su medicación de inmunosupresión, que ya prácticamente tenemos una dosis a los 3 meses mínima, o la dosis óptima para evitar el rechazo y no exponer tanto al paciente a una infección oportunista, es cuando se recomienda ya iniciar las relaciones sexuales, para así desmitificar esta situación de lo prohibido o no. Pero recuerden nuevamente, se individualiza cada caso. Obviamente, si hay un paciente que es
que se le hizo un trasplante de donante fallecido, que se aplicó anticuerpos policlonales, monoclonales como la timolobulina, medicamentos que bajan mucho la inmunosupresión porque era un paciente de alto riesgo. Entonces en estos casos es más vulnerable a infecciones oportunistas y por lo tanto tal vez a los 3 meses no, tal vez se prolongue un poco más. Un paciente que prácticamente no tiene tanto el compromiso de inmunosupresión porque es más afín, más su hermano le donó, o su papá o su mamá, y la dosis de inmunosupresión es mínima, entonces el permiso, la autorización para poder tener relaciones sexuales puede ser antes de los 3 meses incluso. No hay esa situación de riesgo. De recomendación siempre puede ser antes de los 3 meses, sí puede ser antes de los 3 meses, siempre y cuando se utilicen anticonceptivos como el condón. Los anticonceptivos de barrera son los más recomendados para evitar infecciones, para evitar cualquier situación, así que sí se puede. Hay que individualizar el caso, porque también si es un paciente con infección en la herida o situaciones que lo ponen en riesgo, pues se tendrá que limitar un poquito más. Pero si todo va bien, a las 3 semanas, 4 ya con un anticonceptivo de barrera puede iniciar sus relaciones sexuales y tener una vida saludable. Bueno, mi estimado Raimundo, se nos terminó el tiempo, pero existe otro mito todavía, que si se pueden ir a bañar a la playa o cuándo pueden ir a bañarse a la playa después de su trasplante. Hay que recordar que la recomendación es, si van a poder ir a la playa, hay que protegerse muy bien con el protector solar, porque los inmunosupresores, sobre todo los inhibidores de calcineurina, esto es el tacrolimus o la ciclosporina Prograf o la ciclosporina Neoral, estos pueden acelerar o desarrollar cáncer de piel, así que pues lo recomendable, si vives en una ciudad como Mexicali que hay mucho sol, o si vas a la playa, protector solar para evitar estas complicaciones. Cuando está indicado el acudir a la playa, prácticamente también después de los 3 meses, ya que su inmunosupresión ya es menor, ya puedes acudir a las playas. Se recomienda acudir a una playa donde no haya mucha gente, que no esté muy saturada, que no esté todo complejo por ahí, por la cuestión higiénica. Por la cuestión higiénica se recomienda esa situación, pero después de los 3 meses, siempre y cuando pues vayas a una playa más sola, más virgen, pues te puedes bañar sin ningún problema. ¿Cuándo puedes ir a la alberca? La alberca sí nos esperamos un poco más, porque pues si es una alberca pública, obviamente si estás en una alberca en tu casa y tienes la comprobación de que el agua, le haces la cuantificación del pH, está bien limpia, higiénicamente comprobable, porque ya hay maneras de cómo comprobar que el agua de la alberca está limpia, cumple con todos los criterios de seguridad. Puedes bañarte ya prácticamente a las 3 semanas de haber sido trasplantado, al mes, vamos, del trasplante, siempre y cuando la herida esté cerrada, siempre y cuando no haya un factor de riesgo que pueda acelerar o entrar una bacteria oportunista e infectar la herida, sobre todo, o el sitio donde está el catéter, que no haya cicatrizado adecuadamente. Entonces hay que estar bien vigilados con tu médico de trasplantes para poder que él te dé la autorización cuando sí está indicado o no irte a bañar y darte un chapuzón a tu alberca o a una alberca pública, siempre y cuando cumpla con todos esos criterios de seguridad para que tengas una vida más saludable y así puedas disfrutar de las bondades y de las maravillas que tiene pues la misma vida, mi estimado Raimundo. ¿Cómo ves? Muy bien. Entonces así finalizamos este tema. Espero que les haya servido. Si hay más dudas, por favor, aquí en todas estas plataformas nos pueden sugerir y plantearnos todas sus dudas, y no se les olvide compartir toda esta información, que es una información que la otorgamos con toda la pasión del mundo para que más personas estén informadas. Así que si tú eres una persona que te estás preparando para un trasplante, ya tienes información real, y es una información que también la puedes compartir con tu grupo de pacientes que están en diálisis, en hemodiálisis, que también tienen un proceso para su trasplante. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, primeramente Dios, pero no nos despedimos
Estoy como el del meme. No nos despedimos sin antes decir que sin donante no hay trasplante.